gusta recordar es que hay lo que han debido escuchar ustedes, los primeros 1000 días de vida. Estos primeros 1000 días de vida son los más importantes en el neurodesarrollo y en el desarrollo no solo físico, sino psicomotor del bebecito. Y este conlleva desde el momento de la concepción, ¿no ven? Que son los 270 días, que son los 9 meses, hasta los 2 años de vida, que son 730 días. Entonces, cualquier noxa que aparezca durante estos primeros 1000 días de vida van a condicionar la vida de ustedes y de nosotros, ¿no ven? Todo lo que ha pasado en nuestra primera infancia, en nuestros primeros 2 años, es la que nos está siendo reflejada ahorita. Como tal, o sea, sabemos que el nacimiento prematuro es la primera causa de muerte neonatal y la primera causa de discapacidad. ¿Por qué está tan reiterado esto? Porque, como les digo, es un reto para nosotros. Todavía, y más aún en la actualidad, es un reto porque cada vez estamos disminuyendo las edades gestacionales, los pesos que tiene el bebé, ¿verdad? ¿En qué incapacidades me refiero que puede causar? Un retraso mental, parálisis cerebral infantil, problemas de la audición, de la visión, que son los más comunes, enfermedades pulmonares crónicas. ¿Por qué creen eso? Por el uso netamente del oxígeno, ¿verdad? Y va a ser lo que se llama una displasia broncopulmonar, que a la larga conlleva a una EPOC, ¿verdad? Entonces, como introducción podemos decir que cada año nacen más de 15 millones de bebés prematuros en el mundo. Entonces es un dato bien alarmante. Lamentablemente de este porcentaje de bebés que nacen, solo 1 millón llega a sobrevivir. Entonces es algo bastante complejo, ¿verdad? Lamentablemente, si bien hay más pediatras, es una especialidad mucho más profunda que la neonatología, pero no sirve de nada tener a neonatólogos si no tenemos el equipamiento necesario. Unidades de UCIN, por lo menos en nuestro medio y en Latinoamérica, son muy bajas. A nivel La Paz nomás, ¿verdad? Unidades de terapia intensiva neonatal públicas son 3. Bueno, son 2. El Hospital del Niño, que tiene 3 camitas, bueno, 4. El Hospital de la Mujer, que tiene 20 camas, y el Hospital del Norte, que tiene 12 camas. ¿Ustedes creen que cubre la necesidad de solo una población de La Paz y el Alto? No, ¿verdad? Y acuérdense que somos centro de referencia a nivel nacional. Entonces no solo nos llegan los La Paz, los del Alto, los de las provincias, nos llevan de todo lado. Entonces por eso muchos de estos bebés van a llegar a fallecer sin recibir una atención que sea adecuada, ¿verdad? Aún hay mucha falta de información tanto a nivel individual y como a nivel local, porque no hay programas de fomentación de información que sean adecuados para llevar un embarazo al fin de manera adecuada, ¿verdad? Y sí nos llega a generar mucha complejidad en lo que es la atención médica y social, porque va a ser un desenlace, si quieren decirlo, si lo puedo decir así, no solo a corto plazo, no es el momento que atiendes al prematuro, sino las secuelas que pueden llegar a mediano, a largo plazo, ¿verdad? Factores de riesgo de la prematuridad son múltiples, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, el antecedente de un embarazo prematuro, extremo, edades gestacionales, edades maternas, límites, o sea, adolescentes y pacientes añosas, embarazos múltiples, infección de las vías urinarias, enfermedades crónicas como ser la hipertensión, la diabetes, alteraciones que hay en la ganancia de peso inadecuado durante la madre gestante. Este punto, chicos, actualmente es con el que más estamos peleando nosotros. Porque si bien solo una embarazada debe ganar hasta 12 kilos, ¿verdad? Está muy de moda las mamás embarazadas super fit, ¿verdad? Que no quieren ganar ni siquiera esos 12 kilos, que no les corresponde a su masa, simplemente a la placenta, al útero gestante, al aumento de la carga vascular que tienen y al bebé. Pero como no quieren aumentar ni 1 kilo, nos están llegando muchos bebés que tienen restricción del crecimiento intrauterino o embarazos prematuros. ¿Ya? Alteraciones de la placenta como la ruptura de membranas, placenta previa, insuficiencia cervical del cuello uterino. ¿Y a qué se refiere esto? Esta insuficiencia generalmente se da, por ejemplo, en la patología más vigente en la edad fértil de las mujeres. ¿Cuál es? A ver. El cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay una lesión, un NIC1, NIC2, ya hay que hacer tratamiento, ¿verdad? Puedes hacer
desde crioterapias hasta conizaciones. Entonces nos van a causar insuficiencia de cervicales. ¿Cuál es la manera de prevenir la prematuridad sabiendo que puede llegar a múltiples complicaciones? Un embarazo saludable. Y para tener un embarazo saludable, ¿cuál es el sinónimo de ello? Un embarazo que sea programado, ¿verdad? Una pareja, porque no es solo la madre, es el papá también, tiene que tener la preparación adecuada para lograr que ese embarazo se genere en un ambiente psicosocial espiritual adecuado, ¿verdad? Tenemos que tener una nutrición adecuada. Ustedes saben que para evitar alteraciones en el bebé necesitamos que la mamá esté con ácido fólico. Pero los recientes estudios han determinado de que si el papá también consume ácido fólico 3 meses antes de dar la gestación, ¿verdad?, tiene muchísimo menor riesgo de alteraciones no solo neuronales, sino alteraciones crónicas o enfermedades crónicas como diabetes, a largo plazo o hipertensión arterial. Así que cuando ustedes quieran planificar un embarazo con sus parejas, ambos pues tienen que ponerse en tratamiento, ¿ya? Pero como les decía, hay que tener recomendaciones y programar nuestro embarazo de manera adecuada, pero simplemente hay que tener recomendaciones que nosotros tenemos que ir a informar a nuestras mamás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la información que les tenemos que ir dando? Tenemos que decirles, por ejemplo, que tengan una ganancia, un peso y un índice de masa corporal que sea todo saludable, que no haya un descenso o un aumento muy brusco, ¿verdad? Que el estado nutricional tanto de la madre como del padre sea que esté en equilibrio y no tenga carencias nutricionales. Vale decir, si yo en mi etapa pregestacional soy anémica, ¿qué espero durante mi gestación? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener los parámetros bioquímicos también adecuados. Tenemos que tratar de que durante toda la gestación mantengamos una normotensión, ¿verdad? Y no tengamos trastornos de la presión arterial como tal. La alimentación debe ser saludable, equilibrada y completa. No es el decir, pucha, estoy embarazada y ahora es mi permisivo para comer todo lo que yo quiero, ¿verdad? Y comer pura comida chatarra. Al contrario, tienen que pensar que están formando dentro de las parejas o de las mujeres a un nuevo ser. Entonces, tiene que ser lo más saludable posible. Ahí es la función de primer nivel de todos nosotros, ¿no? De informar, de capacitar. Ya tenemos que tener la suficiencia de vitamina D en la gestante y ácido fólico, como les decía. Y ya durante la parte nutricional específicamente tenemos que tener una asistencia que sea adecuada, médica adecuada, que la nutrición sea igual. Perdón. Bueno, ya viendo como tal la prematuridad, ¿cuál es la definición? La definición de la Organización Mundial de la Salud quiere decir que cualquier nacimiento que sea antes de completarse las 37 semanas o antes de los 259 días de gestación es ya un nacimiento prematuro, tomando en cuenta el último día del periodo menstrual, por si acaso, ¿sí? Entonces, a nivel de lo que es estadística o epidemiología, se encuentran los prematuros, está entre el 5 al 18% por ciento de los nacimientos en las tasas a nivel internacional. El 80% más bien de los prematuros que nacen entre las 32 a 37 semanas. Eso es algo bueno porque tienen menos riesgo neurológico, pero no quita igual su riesgo, ¿verdad? Lamentablemente más del 75%, como les decía, son porque no requieren, o sea, no tienen el acceso a cuidados intensivos adecuados, y en 7 países se ha ido reduciendo más o menos la mortalidad de estos niños en los últimos 10 años. Pero para poder hablar de prematuridad tenemos que conocer bien las fases de lo que es la gestación, ¿ya? Entonces decíamos que se toma en cuenta desde el último día del periodo menstrual hasta lo ideal, ¿no? Hasta los 294 días. Eso es un embarazo a término completo, ¿verdad? Desde antes de las 37 semanas o los 260 días es prematurez. A ver, dentro de las 34 a las 36 semanas es un prematuro tardío, pero sigue siendo prematuro, ¿verdad? Y lo que es un pretérmino precoz es desde las 37 hasta las 38 semanas, ¿sí? Son los términos actuales, ¿sí? Entonces no es que estoy embarazada 37 semanas
cumplir y ya llegué a término. No, todavía mi bebé es a término, pero a término temprano o un a término precoz, porque todavía me está jalando un poquito las enfermedades de la prematurez. ¿Me dejo entender, verdad? Entonces, ahí está de nuevo la misma nomenclatura, ¿verdad? Ya, obviamente, después de las 41 semanas es postérmino. Un término tardío es de la 41 a la 42 y el término perfecto es de las 39 hasta las 41 semanas. Así que si ustedes logran llevar los embarazos que vayan a controlar dentro de ese rango, van a ser totalmente adecuados, su transición va a ser buena. Para la clasificación de la prematurez tenemos que tomar en cuenta las semanas de gestación, ¿ya? Y vamos a poder clasificarlos en varias partes. Los extremadamente prematuros, que son los que son menor a 28 semanas de gestación, que representan el 5.2 a 0.3 más o menos. Los muy prematuros, que están entre las 28 a 31 semanas, que representan el 10.4 más o menos. Y los moderadamente prematuros o prematuros tardíos, que están dentro de las 34 a las 36 semanas. ¿Ya? Ahora, los extremadamente prematuros tienen mayor riesgo de complicación y una supervivencia muy baja, ¿sí? Obviamente, si mi sistema nervioso no se está desarrollando aquí adecuadamente, tengo complicaciones a largo plazo. Los muy prematuros tienen una sobrevida un poquito mayor, pero con mucha secuela. Ya los moderadamente prematuros y los prematuros tardíos tienen mayor pronóstico, ¿ya? Eso es la clasificación en cuanto a las semanas de gestación, porque también tenemos la clasificación dentro del peso, ¿verdad? Ya los clasificamos nosotros primero por las semanas de gestación y luego tenemos que ver su peso, ¿sí? Entonces, si está menor a 2.500 es un prematuro de bajo peso. Eso me estoy refiriendo a un prematuro tardío, por ejemplo, menos a 2.500 de bajo peso. Menor a 1.500 es un prematuro de muy bajo peso. Y menor a 1.000 es un prematuro extremo. Han debido escuchar varias veces eso, ¿verdad? Ya. Entonces, ya teniendo en cuenta la tabla previa de la prematurez, tenemos que ver el pronóstico que pueden tener nuestros bebés. El pronóstico que vamos a tener de acuerdo a la semana de gestación que tengan. En general, esa es una tabla de un artículo bastante bueno, deberían leerlo. Pero más o menos, ¿cuál es el riesgo? Los riesgos ahorita los vamos a ir explicando uno por uno. Pero generalmente son alteraciones a nivel respiratorias, alteraciones a nivel del azúcar, alteraciones a nivel de del sistema nervioso central. Y en todos los casos, estos bobos han necesitado internación, ¿verdad? En cuanto a la mortalidad de los prematuros tardíos, va a depender también de la edad gestacional que ustedes están viendo. Si se dan cuenta, la primera línea es los prematuros tardíos, ¿verdad? ¿Y cuál llega a ser su mortalidad hasta el primer año de vida? Si se dan cuenta, los valores en comparación a los valores de un término son bastante altos. No es solo sacarlo y que se muera cuando tenga 2 años, ¿verdad? Es garantizar que la guagua vaya bien. ¿Por qué morirá un bebé? ¿Por qué va a morir un prematuro? Va a morir por cualquiera de esas causas. Principalmente dificultades respiratorias, trastornos del azúcar como ser hipoglicemia, por trastornos de la termorregulación como es la hipotermia, inestabilidad térmica, ¿verdad? Por la dificultad en la alimentación, porque estas guaguas no van a desarrollar del todo sus reflejos de succión. O vamos a tener una hipotonía faríngea o incoordinación como tal, por sepsis, principalmente ictericia, alteraciones vasculares y apneas. A nivel respiratorio como tal, tomando en cuenta cuáles son las patologías más frecuentes, van a estar cualquier tipo, los niños prematuros como tal van a necesitar algún tipo de asistencia respiratoria, es lo que dice ahí, más entre la semana 30 entre la 33 a 30 semanas. ¿Qué tipo de asistencia? Ya será de ventilación mecánica, ventilación no invasiva, aunque sea oxígeno por casco o algo, pero ya es un soporte ventilatorio que estamos dando. Generalmente van a tener taquimia transitoria, 4 de 4 llegan a desencadenar esto, enfermedad de membrana hialina, necesidad de ventilación mecánica, falla respiratoria de tipo hipoxémica severa, hipertensión
pulmonar transitoria o falla respiratoria hipoxémica severa, y más aún todo se llega a aumentar cuando por prematuridad nacen por cesárea, ¿sí? En ausencia de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque no ha habido ahí el estímulo del estrés que genera el cortisol en el niño, entonces no se adapta para nada, ¿sí? Todavía aquel prematuro que nació con una cesárea, pero con trabajo de parto, tiene una mejor sobrevida, ¿sí? Entonces, aunque sea con uno de dilatación, pero la entrada de la cesárea va a ir mejor a que lo saquen de la nada. A nivel del desarrollo, tenemos que tomar en cuenta que un recién nacido a término ya tiene el desarrollo del 70% de su masa cerebral, ¿sí? En cambio, un prematuro todavía está hasta el 50% si es que está entre las 34 a las 36 semanas, ¿sí? Si es menor a esto, ya la cantidad de masa cerebral puede llegar hasta un 20%, entonces su neurodesarrollo va a verse afectado, ¿verdad? Ahora, aparte de que ya tenemos una masa encefálica que está disminuida, van a haber algunas situaciones que van a causar todavía un daño cerebral in situ. El incremento de que va a haber mayor cantidad de sustancias gris, que todavía sus circuitos presinápticos y sinápticos no están adecuados. La ictericia, el ácido, la hipoglicemia y la sepsis todavía generan un daño más a ese cerebrito que no estaba formado. Ya. Eso es más o menos, bueno, al término, un bebecito es aproximadamente el 60%, es decir, el peso cerebral es de un recién nacido a 34 semanas, solo es el 60% en relación a un paciente de al término. Se dan cuenta que es un cerebro realmente inmaduro, por ende ese cerebro inmaduro no va a tener las capacidades adecuadas en toda su formación si no recibe estímulo adecuado. Entonces, esta alteración puede generar que a la larga nos incremente el riesgo de que haya una discapacidad de cualquier tipo que requiera intervención adicional, ya sea de tipo conductual, educativa y demás, ¿verdad? Que nos dé discapacidad neurológica como tal, parálisis cerebral infantil, trastorno de déficit de la atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, entre otros. Que haya falla escolar, ¿verdad? Trastornos del comportamiento y psiquiátricos, ¿verdad? Entonces es un cerebro que puede ser dañado bastante. Yo siempre les digo, mi pequeñito más chiquito que sacar que está vivo ahorita es el Valentín, que pesó cuando nació 800 gramos, ahora tiene 5 años. ¿A costa de qué me dirán? Ese niño no va a poder, yo creo nunca en la vida, pues está supermedicado, estar sentado en un lugar, porque su TDAH es así, extensísima, y de TEA y todo. Entonces sí, está vivo, pero ¿y qué pasó con el núcleo? ¿Qué calidad de vida le estamos ofreciendo? Y ahí la disyuntiva, ¿sí? Mientras más avanzada la medicina, también las enfermedades crónicas también han aumentado. Entonces es algo bien, es un logro médico, lógico, pero ¿a costa de qué? Por eso es bien complejo, ¿sí? Y los que van a ser ginecólogos no es, no importa, hay que sacarlo a las 35 semanas, ustedes ya verán qué hacen, ustedes verán dónde transferir. Acuérdense que puede generar mucho daño. Otro de los trastornos que tenemos a nivel de lo que es la prematuridad es la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tenemos menos reservas de glucógeno, ¿verdad? Entonces no se produce una glucogenólisis y una lipólisis adecuada porque hay una deficiencia enzimática de tipo fisiológico. Hay menor glucogenólisis y cetogénesis como tal. Entonces, en estos pacientes es bien importante que sus glicemias se puedan mantener con el aporte necesario hasta 70 miligramos por decilitro. Acuérdense que estos bebés tienen sus venitas que están mucho más delicaditas que las nuestras y que una vía periférica te soporta un flujo de glucosa más o menos de 4 a 5, nuestras, ¿ver? En ellos te soportan un flujo de 1 a 2, entonces sí o sí van a ir a cateterismo central, ¿ya? También tienen mayor riesgo de ictericia, como habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? Es mayor al 80% de los niños prematuros que van a desarrollar ictericia, ¿sí? Y pueden llegar a hacer una encefalopatía hiperbilirubinémica severa o pernicterios con mayor facilidad, ¿sí?
Entonces, ¿por qué es más? Y también en ellos se ve que la ictericia puede ser prolongada por estas características, porque hay una captación que va a ser inadecuada, la conjugación que no va a estar buena, la circulación enterohepática también vamos a estar alterados y su pico alto va a ser al séptimo día más o menos de vida. Vamos a tener una alteración en lo que es la lactancia materna, ¿sí? Que por ende va a llegar como consecuencia a hipoglicemias o a hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando hemos visto al recién nacido sano dijimos que el reflejo de succión aparecía, si bien aparece a partir de las 30 semanas, está maduro a partir de las 35 semanas, ¿verdad? Antes de eso, ese bebé no sabe succionar, entonces va a tener que ser alimentado sí o sí por sonda orogástrica. Ahora, ahí el punto, ¿sí? En la sonda, que tiene una longitud aproximadamente en un prematuro de 10 centímetros, ¿cuánto de volumen se va a quedar en esa sonda? De los 12 ml que la mamá les va a poder brindar. Se dan cuenta que se pierde bastante trayecto, entonces no se puede garantizar una alimentación adecuada. Ahora, ¿qué tendremos que hacer antes de ya que nazca el bebé? Pues nuestros queridos amigos que son los corticoides prenatales, ¿ya? Tenemos que tratar de estimular para evitar todas las complicaciones, tenemos que estimular la maduración de ese bebé, ¿sí? Lo hacemos con los corticoides que ustedes tengan a disposición. Usualmente usamos la dexametasona o la betametasona. En ambos lados totales de 24 microgramos, y es gineco, yo sé que ya se lo saben adecuadamente, pero tenemos que saber que el efecto de cualquier corticoide antenatal que ustedes pongan va a ser entre 2 a 7 días de su administración. Vale decir que si yo tengo mis 25 semanas de gestación y estoy con amenaza de parto pretérmino, me colocan mis corticoides, ¿vale? Digamos que no nace mi bebé y llego a las 32 semanas, ¿me tendrán que volver a colocar? Sí, porque solo tiene una duración de 2 a 7 días. ¿Se dan cuenta? El estímulo que va a generar. O sea, va a generar el estímulo para que se madure, pero puede repetir dosis. Se tiene que dar hasta las 34 semanas como tope, pero puedes prolongarlo hasta las 36 en casos que sean determinados. Me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a dar corticoides? ¿Cuál es el beneficio? Los que están ahí mencionados, ¿verdad? Se ha visto que reducen la mortalidad materna, reducen los cuadros de distrés respiratorio, principalmente de enfermedad de membrana hialina y el uso de lo que es la ventilación mecánica, disminuye la aparición de enfermedad de enterocolitis necrotizante, de hemorragias intraparenquimatosas grado 3 o grado 4, de sepsis, ¿verdad? La indicación o la parte más importante es la parte de la estimulación a nivel de lo que es el pulmoncito, porque va a reducir el grosor del septo alveolar, estimula la diferenciación alveolar, estimula los neumocitos tipo 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya que una vez que ha nacido el bebecito prematuro, que nosotros lo estabilizamos, o sea, si estamos pensando, les dije cuáles los riesgos son ventilatorio, tenemos que dar un soporte ventilatorio. Si estamos viendo que esos niños son los que más hipotermia me hacen, tengo que mantener la normotermia. Los pacientes prematuros son de manejo de tercer nivel, no son ya hasta segundo si quieren, ¿verdad? Pero no son manejo de primer nivel y por ningún motivo es un paciente que puede ser hospedado de alta a casa, solito con la mamá. Ya, porque principalmente tienen que mantener la normotermia, su hipoglicemia, estimulación neurológica y soporte ventilatorio y evitar el trastorno neurológico secundario. Entonces, una vez que hemos logrado eso, tenemos que ya planificar el alta de ese bebecito. La idea es que un bebé por lo menos prematuro tiene que mantenerse en observación mínimamente 48 horas. Es el único excepto del puerperio fisiológico, ¿sí? Que se van a las 24 horas, a ver. Si son menores a 37 semanas, tienen que quedarse mínimamente 48 horas, ¿verdad? Podemos ya dar de alta si el peso es mayor a 1900 gramos y si tenemos las condiciones adecuadas de cuidado. Una alta de UCIN me refiero. Este paciente de 1900 va a pasar a una cuna, a una unidad de cuidados mínimos a engorde, ¿sí? Entonces,
Luego, cuando veamos que el descenso de peso no ha sido mayor a 3% por día, cuando estamos logrando que tengan deposiciones por lo menos una vez al día, cuando estamos logrando estabilidad respiratoria y termorregulación adecuada, cuando ya tenemos el seguimiento y el asesoramiento adecuado para lo que es la familia, cuando vemos que no hay riesgos medioambientales en el entorno y cuando vamos a garantizar que vamos a poder hacer seguimiento a cada 48 horas hasta cumplir las 36 semanas de vida, ¿verdad? Ya como tal, igual tenemos que ver que no haya riesgos de aumento o de rebote de hiperbilirubinemia. Lo más importante es tratar de evitar el alta que sea muy temprana y asesorar el apoyo de la lactancia, que sean pezoneras finas, que sea lactancia con sonda orogástrica, dar pautas a los padres, pero tienen que ser indicaciones que estén escritas y el seguimiento. Por si acaso, hay un diagnóstico en pediatría que es prematuro de recuperación, ¿ya? Eso lo podemos mantener hasta los 1000 días de vida, que son los 2 años. Entonces, los prematuros son los pacientes con los que vamos a estar durante sus 1000 años de vida, durante sus 1000 días de vida, sí o sí, en controles mensuales o trimestrales de manera estricta. Un prematuro, chicos, porque les va a tocar ser primer nivel, es seguimiento pediátrico. No se los pueden agarrar en primer nivel, tienen que transferirlos a pediatría, ¿ya? Y eso es todo de prematuridad. Facilito, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Ya. ¿Me quieren abrir una ventana? ¿Está abierta atrás? Sí. Aunque te va a molestar, nomás. Ya. ¿Dudas, preguntas de prematurez?